Hace un año construí esta CNC, que funcionaba pero aún no como quería. Pero claro, mientras la construía surgieron varios problemas que me hicieron dejarla de lado. O sea, que se me malogró y me dio flojera repararla. Pero no podía dejar esto así que decidí hacerla más robusta, más precisa y mucho más... Y lo primero que voy a hacer es mejorar la base donde teníamos montado este proyecto, que a mi gusto es una madera bastante fea. Así que le tomaremos algunas medidas y la reemplazaremos por una madera aún más fea. Y aquí es donde construiremos nuestro nuevo proyecto. Y justo por aquí pondremos nuestra primera pieza. Aunque bueno, esta salió mal. Así que esta es la primera pieza. Y la pondremos justo aquí. Y esta es la segunda pieza. Y ahora lo que necesitaremos serán varillas de 6 milímetros de diámetro de acero inoxidable. O bueno, la verdad no tengo idea de qué material sean. Pero como nunca se han oxidado, entonces le digo que es acero inoxidable. Y ahora ya tenemos casi construido el eje X. Solo faltaría poner la camilla, que es lo que se deslizará por esas varillas. Y también tenemos que poner un rodamiento en ese hueco que hay ahí. Luego te explicaré para qué servirá. Pero antes tenemos que sacar algunas piezas útiles de la versión anterior. Bueno, realmente lo único que servirá son los motores y las varillas de la versión anterior. Aunque también debería recuperar el Arduino de esta versión, pero se murió. Y el Arduino Nano hizo combustión espontánea. Así que me toca comprar piecitas nuevas. Y lo primero que compré fue un Arduino Uno, y con este vamos a controlar la CNC, aunque mejor usaremos el Arduino Nano, porque es más barato y no me importa quemarlo. Y lo siguiente es usar motores, aunque pensaba usar estos motores, que son los que se usan en las verdaderas CNC, pero son muy caros, así que seguiremos usando estos motores, que por cierto vienen con su propia controladora. Y bueno, lo siguiente es conectar el motor a la controladora, y programar el Arduino. Bueno, el Arduino Nano. Y bueno, para poder controlarlo usaré GRBL Sender, que es una aplicación para controlar CNCs con Arduino, pero te lo explicaré más luego. Y ahora, en la anterior versión de la CNC usamos engranajes, lo cual lo hacía poco precisa. Así que en esta versión usaremos una varilla roscada, o espárrago, como le digan. Y este irá conectado directamente al motor, aunque bueno, no se puede conectar aún. Así que diseñé una piecita que unirá la varilla con el eje del motor. Aunque la varilla aún mida mucho. Igualmente quería hacer una prueba si es que el motor tenía la fuerza suficiente como para hacerla girar. Y sorprendentemente sí la podía mover. Así que es momento de construir la camilla donde estará la baquelita, que está por aquí, claro, imprimiéndose. Así que como mi impresora es viejita, tardará casi un día. Así que por mientras tendremos que pasar a lo siguiente, que es cortar la varilla roscada a medida. Y ya que no puede cortarlo con la mano, tendremos que usar algo más potente. Y seguro te preguntarás a qué medida lo debo cortar. Pues la verdad yo tampoco lo sé exactamente. Y ya que cortamos la varilla, deberíamos volver a ponerla en su lugar y acoplarlo con el motor. Y del otro lado pondremos otra vez el rodamiento, solo que esta vez con esa piecita roja ahí. Y ya que la versión de prueba funciona, necesitaremos la verdadera camilla que está por aquí. Y esto debería ir justo aquí. Y en principio es bastante simple. Una tuerca por aquí, la varilla roscada por el medio y una varilla lisa por cada lado. Y ahora que ya tenemos construido el eje X, deberíamos calibrar los motores. Pero como no me gusta hacer trabajo doble, lo siguiente será construir el eje Y y luego calibrar ambos ejes. Y en principio será igual al eje X. Así que serán 2 soportes y 2 varillas. Y la forma en la que la vamos a construir será exactamente igual que el eje X. 2 varillas aquí y un carrusel móvil por el medio. Y lo siguiente para que funcione son los motores. Y del otro lado un rodamiento. Y lo siguiente para mover este carrusel será ponerle una varilla por el medio, de la cual aún no tengo la medida, así que tendré que...
No sé por qué siento que me estoy olvidando de algo. Bueno, ya que. Y ahora lo que hace falta son las conexiones para que los motores funcionen. Y ahora, ya que la CNC ya funciona, o bueno, al menos ya se mueve, igual quería probarla. Y para ello necesito hacer algunos circuitos. Pero la verdad es que hacer circuitos no es lo mío, así que encontré una alternativa. Bueno, creo que ahora sí vamos a ser sinceros. Esto no se parece a esto. O bueno, tal vez sí hay un parecido. Pero la razón por la que salió así es porque mi CNC no puede levantar el lápiz. Así que tiene que dibujar todo de corrido. Y por eso, pues, obvio que va a salir mal. O sea, si falta el... Y lo primero que voy a hacer es mejorar el puntero de la CNC, porque noté que estaba haciendo trazos no muy rectos. Y creo que se debe a que dejé mucho espacio aquí, pero eso se soluciona fácil. Y ya con esta mejora el puntero es mucho más preciso y puede hacer mejores dibujos. Pero aún no solucionamos el problema principal, y es que la CNC aún no puede alzar el plumón. Pero esto es porque cuando creé la CNC la quise hacer la más compacta posible, así que no dejé casi nada de espacio para cualquier otra cosa. Así que tendremos que poner el motor aquí arriba junto a una varilla y un plumón. Aunque creo que debería explicarte lo que voy a hacer. Digo, tal vez a alguien le importa, ¿no? 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 Bueno, creo que es suficiente. Ahora lo que sigue es soldar las terminales del motor al Arduino. Luego pondremos un plumón y ahora sí la CNC está lista para ser probada. Y ahora lo que necesitamos es un circuito pequeño para la primera prueba. Y para ello usaremos otra vez Flux AI. Solo debemos decirle lo que queremos hacer y te entregará el esquemático, las conexiones, los componentes. Y solo queda darle una pequeña revisión para comprobar que todo esté en orden. Previsualizamos, exportamos y así de rápido tenemos un circuito para lo que necesites. En mi caso hice un circuito para no tener todos estos cables allí. Y tú también puedes probar Flux AI para hacer tus circuitos, donde hice una versión de prueba más pequeña para un solo motor, así que es hora de probarlo. Bueno, ahora es hora de ver el resultado. Bueno, la verdad que es que el resultado es decente. A decir verdad, bueno, tomando en cuenta que todas las piezas son muy baratas,
al menos puede hacer líneas bastante rectas. Así que yo creo que es lo máximo que se le puede pedir a estos motores, ¿no? Aunque hay un problema que aún no te he dicho. La verdad que es que la razón por la que no hice el otro circuito más grande es porque la CNC es muy lenta. Y hacer solo esto me tomó casi 40 minutos. La verdad que es una lástima que sea tan lenta, pero al menos es bastante robusta, ¿no? O ya sé, al menos es muy barata. Digo, por $15 es lo mejor que pude construir. Pero ya sé, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurriría comprar un motor muy potente, junto a algunas brocas de carburo, y construir un soporte para el motor? Bueno, ¿qué más te digo? Gracias por ver el video. Te regalaré los diseños en los comentarios de este video. Así que muchas gracias por ver y hasta un próximo video.